Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. El aire se llena de una energía especial cuando nos reunimos, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo firmemente toca las fibras más sensibles de muchos de nosotros, un susurro que se ha ido gestando en los pasillos del entretenimiento y que finalmente ha emergido con una autenticidad deslumbrante. Prepárense porque vamos a desentrañar los sueños más profundos y entrañables de una de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, la incomparable Demet Özdemir. Sí, esa misma Demet que ha logrado hipnotizarnos con su sonrisa radiante, su talento innato y su carisma arrollador en innumerables producciones que han dejado huella en nuestros corazones. Hoy no solo vamos a recordar sus éxitos, sino que vamos a desvelar una de sus confesiones más íntimas y conmovedoras, su profundo y arraigado deseo de formar una familia. Y créanme, la forma en que ha compartido este anhelo es tan genuina, tan impregnada de esperanza y de una dulzura palpable, que es simplemente imposible no sentirse conmovido hasta la médula. Así que si al igual que yo disfrutan de asomarse un poco más allá de las deslumbrantes cámaras, de las alfombras rojas que brillan con promesas y de los personajes fascinantes que habitan en la pantalla, quédense conmigo hasta el final. Porque este vídeo promete ser una ventana privilegiada, una apertura genuina a sus anhelos más personales, a esa faceta humana y universal que todos compartimos. Y antes de que demos el primer paso en este viaje, ya saben, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, denle al botón de suscribirse aquí abajo, ese botón rojo que tanto nos gusta, y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias, ni un solo suspiro de inspiración. Comenzamos con toda la energía. A menudo nos quedamos atrapados en la imagen cuidadosamente curada de las celebridades, figuras etéreas, infalibles en su éxito, viviendo vidas de ensueño que parecen sacadas de las más bellas películas. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante, de ese halo de fama, residen seres humanos de carne y hueso, con un universo interior complejo, con emociones profundas, con miedos que los acechan en la soledad de la noche y, lo que es más importante, con sueños que, cuando se atreven a compartir, lo hacen con una humildad que desarma por completo. Y esto es precisamente lo que ha sucedido de manera tan hermosa y conmovedora con Demet Özdemir. En una entrevista reciente, en uno de esos momentos tan genuinos, tan puros, que te transportan a las escenas más románticas de un drama conmovedor, Demet abrió su corazón de par en par y se permitió hablar de uno de sus anhelos más grandes, un deseo que trasciende la efímera bruma de la fama, que va más allá del innegable éxito profesional que ha cosechado. Habló con una sinceridad que cala hondo, sobre el deseo de formar una familia. Es fascinante observar cómo, a pesar de estar inmersa en una carrera tan brillante, de tener un futuro profesional que se perfila como extraordinariamente prometedor, lo que verdaderamente palpita en su corazón, lo que le otorga un sentido más profundo a su existencia en el plano personal, es la idea de construir un hogar cálido, de dar vida a pequeños seres, de experimentar esa faceta tan intrínsecamente humana y universal de la vida. Ella lo expresó con una ternura que se sentía en el ambiente, con una delicadeza que acariciaba el alma, diciendo algo así como que si bien ama apasionadamente su trabajo y celebra con gratitud todo lo que ha logrado hasta la fecha, su mayor aspiración en la vida, su norte, es poder vivir la maravillosa y transformadora experiencia de ser madre y de ver florecer su propia familia. No se trata de un capricho pasajero, ni de una moda que se impone en la sociedad, sino de un deseo profundo, arraigado en lo más íntimo de su ser, de esos anhelos que te hacen soñar despierto durante horas y que, al materializarse, otorgan un significado aún mayor y más trascendental a todo lo demás en tu vida. Y lo que eleva esta confesión a un nivel superior de especialidad y de admiración es la naturalidad, la sencillez con la que la comparte. No hay rastro de poses forzadas, no hay filtros que oculten la verdad de sus emociones. Es Demet, la mujer detrás de los personajes, la persona que anhela profundamente en la intimidad de su vida privada. Es en sí misma una lección magistral de humildad y de autenticidad en un mundo donde, a menudo, todo parece ser una elaborada fachada. Ella reconoce con una lucidez conmovedora, que para ella, el verdadero éxito no se mide únicamente en aplausos resonantes o en premios relucientes, sino también y, quizás, sobre todo, en la plenitud que se descubre en las relaciones personales significativas y en la construcción sólida de un futuro familiar. Piensen por un instante en la vertiginosa vida de una actriz tan solicitada y admirada como ella. Viajes constantes que la llevan por todo el globo, rodajes intensos que demandan toda su energía y concentración, una agenda que parece no dar tregua, siempre apretada hasta el límite.
En medio de ese torbellino de actividad incesante, detenerse a reflexionar profundamente y, lo que es aún más valiente, verbalizar un deseo tan íntimo y personal, habla volúmenes sobre sus verdaderas prioridades vitales. No es una persona que se deje seducir o deslumbrar por el brillo efímero y pasajero del éxito profesional, sino que posee una visión clara, una brújula interna que la guía hacia lo que le proporcionará una felicidad duradera y genuina a largo plazo. Y esa visión, sin lugar a dudas, abarca y celebra la cálida y reconfortante atmósfera de un hogar y la inmensa alegría que emana de una familia. Esta revelación me lleva a reflexionar sobre cuántas veces, como público, hemos idealizado a estas figuras públicas, olvidando por completo que al final del día, son seres humanos con los mismos anhelos universales que poseemos nosotros. El deseo profundo de amar y ser amado, la anhelada aspiración de tener hijos, la íntima voluntad de compartir la vida con alguien verdaderamente especial. Estos son sentimientos universales que nos unen como especie, que nos conectan de manera inquebrantable, independientemente de nuestra fama, de nuestra fortuna o de nuestro lugar en el mundo. Y es verdaderamente maravilloso y profundamente inspirador cuando estas personalidades, con la valentía que las caracteriza, deciden compartir estos aspectos tan profundamente humanos con nosotros porque nos recuerdan, con una sencillez que conmueve, que detrás de los personajes cautivadores existen personas reales con sueños tan tangibles y tan nuestros como los nuestros. La forma en que Demet ha elegido expresar este deseo, además, es profundamente inspiradora. No es una persona que se deja paralizar por la angustia de la incertidumbre, preguntándose si sucederá o no, sino que lo manifiesta con una esperanza radiante y con esa serenidad que solo se obtiene al saber con absoluta convicción lo que uno verdaderamente quiere en la vida. Es un recordatorio poderoso de que en el transcurso de la existencia existen diferentes etapas, diferentes momentos para cada deseo, y que el suyo, sin duda alguna, es un anhelo hermoso. Una aspiración que estoy convencida que muchísimos de sus fieles seguidores comparten y apoyan con todo su corazón. Intentemos por un momento imaginar a Demet en el rol de madre. Con esa dulzura innata que la caracteriza, con esa energía vibrante que transmite en cada interpretación que nos regala, se la imaginan cuidando con ternura de sus hijos, compartiendo momentos íntimos y llenos de afecto, enseñándoles el valor incalculable de la vida y del arte que tanto ama. Es una imagen que evoca una ternura indescriptible, ¿verdad? Y creo que ese es precisamente el poder inherente de sus palabras, que nos permiten visualizar un futuro cargado de amor incondicional y de esa conexión especial, única e irrepetible, que solo la familia puede brindar. Además, esta sincera confesión nos otorga una perspectiva completamente nueva y enriquecedora sobre su vida personal y sus relaciones. Cuando una persona se expresa con tanta apertura y honestidad sobre su deseo de formar una familia, implícitamente está comunicando que busca estabilidad, una pareja que comparta esa misma visión de futuro, y un camino vital en el que pueda nutrir y desarrollar plenamente esa faceta tan esencial de su ser. Es un mensaje inequívoco de madurez, de una profunda comprensión de lo que realmente importa a largo plazo, de aquello que verdaderamente construye una vida plena y significativa. Y es aquí donde entra la parte más intrigante, la que verdaderamente invita a la reflexión profunda. ¿Qué significa exactamente formar una familia para Demet Özdemir? ¿Está vislumbrando el matrimonio como un paso inminente? ¿Se imagina trayendo hijos al mundo en un futuro cercano? Aunque ella no haya entrado en detalles escrupulosos, la mera mención de este anhelo abre un vasto abanico de posibilidades, de conversaciones que trascienden la superficialidad de la noticia, adentrándose en terrenos más profundos y personales. Nos obliga a ponderar sobre el delicado equilibrio entre una carrera profesional que demanda una dedicación total y la vida personal, y la compleja pero gratificante tarea de encontrar esa armonía tan anhelada. Para mí personalmente lo más cautivador de estas confesiones íntimas es la vulnerabilidad inherente que conllevan. Es relativamente fácil y común hablar de éxitos rotundos, de proyectos emocionantes que nos mantienen en vilo, de giras internacionales y de estrenos cinematográficos que generan expectación. Pero abrir el corazón, desnudar el alma sobre anhelos tan personales, sobre sueños que tocan la fibra más íntima y sensible de nuestro ser, eso requiere una valentía excepcional, una audacia que admiro profundamente y encuentro profundamente inspiradora. Y Demet, sin duda alguna, posee esa valentía en abundancia. Esta entrevista, en particular, ha resonado con una fuerza especial porque emerge en un momento crucial de su carrera, en un punto álgido de su trayectoria profesional. Es como si ella misma estuviera proclamando con una serenidad envidiable,
sí, estoy triunfando, estoy plenamente feliz y satisfecha con mi trabajo, pero hay algo más que mi corazón anhela con intensidad, algo que le otorgará un significado aún más profundo y trascendental a todo esto. Es un recordatorio poderoso, un grito silencioso que nos llega a todos, de que el éxito profesional, sin importar cuán grande sea o cuánto reconocimiento obtengamos, no lo es todo. La plenitud humana, esa sensación de estar verdaderamente completo, se encuentra en una miríada de otros aspectos vitales y para ella, la familia ocupa un lugar primordial, un santuario de amor y conexión. ¿Y qué podemos extraer de todo esto? Creo que podemos aprender muchísimo. Nos enseña, de una manera sutil pero impactante, que no debemos temer expresar nuestros deseos más profundos, por muy íntimos o personales que parezcan. Nos anima a detenernos, a reflexionar seriamente sobre nuestras propias prioridades vitales, y a esforzarnos por encontrar ese equilibrio tan necesario entre nuestras ambiciones profesionales y nuestros anhelos personales más genuinos. Nos recuerda, de una forma muy humana, que las figuras públicas, a pesar de su estrellato, también navegan por vidas complejas, al igual que nosotros, y albergan sueños que se extienden mucho más allá de lo que podemos percibir en las pantallas. Además, es un recordatorio invaluable de que la felicidad no es un destino final, un punto de llegada al que se arriba, sino más bien un viaje continuo, un proceso dinámico y en constante evolución. Y para Demet, una parte fundamental de ese camino, de esa búsqueda incesante de la felicidad, está intrínsecamente ligada a la idea hermosa y transformadora de tener hijos y de construir un hogar lleno de amor. Es un concepto maravillosamente bello porque la familia, para la vasta mayoría de nosotros, representa el pilar fundamental de la existencia, el ancla que nos mantiene firmes en la tormenta y la fuente de alegría en los momentos de calma. Así que, cuando tenemos el privilegio de escuchar a Demet Özdemir hablar con tanta pasión sobre su deseo de formar una familia, no estamos simplemente ante una declaración más que se suma al caudal de noticias del espectáculo. Estamos en realidad ante la manifestación palpable de un anhelo profundo, de una aspiración que emana directamente del corazón, de esa parte esencial de nuestro ser que busca la conexión humana, el amor incondicional y, en última instancia, la continuidad de la vida a través de las generaciones. Y es sin duda alguna un deseo que inspira, que conmueve y que nos recuerda la universalidad de nuestros anhelos más preciados. En resumen, mis queridos amigos, lo que hemos explorado hoy es la faceta más íntima, la más vulnerable y la más entrañable de Demet Özdemir. Su confesión sobre su profundo y ardiente deseo de formar una familia no es simplemente una noticia más que desfila por el mundo del espectáculo, sino un vistazo privilegiado a sus anhelos más profundos, a sus prioridades vitales más importantes y a su visión personal de lo que constituye la verdadera felicidad. Es un recordatorio poderoso y conmovedor de que, detrás de la estrella deslumbrante, existe una mujer con sueños universales, sueños que nos conectan a todos de una manera profunda y significativa. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de su carrera profesional deslumbrante y de todos los éxitos cosechados, su corazón anhela con fervor la calidez reconfortante de un hogar y la inmensa alegría que proviene de tener hijos, y lo ha expresado con una sinceridad desgarradora y una esperanza radiante que son verdaderamente inspiradoras. Esta revelación nos invita a una introspección profunda, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre aquello que verdaderamente nos importa, y sobre la importancia vital de cultivar un equilibrio saludable entre nuestra vida profesional y nuestra esfera personal. Demet Özdemir nos enseña con elocuencia silenciosa que la verdadera plenitud, esa sensación de estar completo, puede encontrarse y cultivarse en los lazos más profundos que forjamos y en los anhelos más íntimos que albergamos. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido de hoy, explorando los sueños más profundos de una estrella que no solo brilla intensamente en las pantallas, sino que también irradia una luz especial por la autenticidad pura y conmovedora de su corazón. Espero de verdad, con toda sinceridad, que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría sumergirme en sus pensamientos y saber qué opinan ustedes sobre este tema tan apasionante. ¿Comparten este mismo deseo de formar una familia? ¿Qué significa para ustedes, en su esencia? Y a más profunda, el concepto de familia. Déjenme sus comentarios aquí abajo en esa sección que tanto me gusta leer y donde solemos tener debates tan interesantes y enriquecedores. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso y les ha parecido verdaderamente interesante, no olviden regalarme un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos impulsa a seguir creando. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que puedan encontrar inspiración en estas historias.
Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia virtual, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, ni un solo instante de inspiración que tengamos para ofrecerles. Un abrazo enorme y nos vemos, cargados de nuevas historias y reflexiones, en el próximo vídeo. Adiós.